Bienvenidos a las crónicas que perdieron el amor. Si eres amante de las historias que exploran lo más profundo de las emociones humanas, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Era un sábado por la mañana cuando finalmente llegué a mi casa, a las 3 de la madrugada. El tráfico había sido un desastre durante todo el viaje desde Aberdeen a Londres. Siempre es así los viernes, pero esta vez hubo un accidente de múltiples vehículos en la carretera que me retrasó varias horas. Pensé que Eleanor, mi esposa, ya estaría en la cama desde hacía horas, pero me sorprendió que ni siquiera dejó una luz encendida para darme la bienvenida. Saliendo del coche, tomé mis maletas y el maletín del maletero. Intenté cargar todo a la vez y casi lo logré, haciendo un esfuerzo por no dejar caer nada. Caminé hasta la puerta principal y entré, pero al instante supe que algo no estaba bien. La casa estaba fría, mucho más fría de lo que debía estar. La calefacción estaba baja, o tal vez apagada. Esto era raro, porque Eleanor siempre tenía la calefacción demasiado alta, incluso cuando yo le pedía que la bajara un poco. Dejé las maletas en el suelo y encendí las luces. La sorpresa fue aún mayor cuando noté que algunos muebles faltaban. La sensación de desconcierto me invadió. Sin pensarlo, subí rápidamente las escaleras hacia nuestro dormitorio. En teoría, Eleanor debería estar en la cama, durmiendo, pero la cama estaba vacía. Las puertas del armario y los cajones de la cómoda estaban abiertos, y casi toda su ropa había desaparecido. Me quedé allí, paralizado por unos momentos, sin saber qué hacer. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? Pensé que tal vez un trago de algo fuerte me ayudaría a calmar los nervios. Bajé de nuevo a la sala y tomé una botella de ron del bar. Luego me desplomé en mi sillón reclinable para intentar comprender la situación en la que me encontraba. Estaba claro que mi amada esposa me había dejado. ¿Pero por qué? Eleanor y yo llevábamos casi 19 años casados. Teníamos 2 maravillosas hijas gemelas, de 18 años, que estaban en su primer año en la Universidad de Bristol. La verdad, cuando nos casamos, no creo que estuviéramos locamente enamorados el uno del otro. Simplemente estábamos saliendo y pasándola bien. Pero ya sabes cómo sucede a veces. Cometimos un gran error, pero cuando Eleanor se quedó embarazada de las gemelas, yo, siendo un hombre responsable, me casé con ella. No podía hacer otra cosa. Mi padre me hubiera matado si no lo hubiera hecho. Pero el amor es algo raro. Con el tiempo me encontré completamente enamorado de Eleanor y de nuestras hijas. Casi toda mi vida giraba en torno a ellas. Cualquier cosa que Eleanor quisiera, yo me desvivía por conseguirla. No me importa lo que digan los demás. Soy tan devoto de ella como cualquier hombre puede serlo de su esposa. Desde que las niñas se fueron a la universidad, habíamos estado recuperando el tiempo que perdimos cuando ellas eran pequeñas, aunque las cosas no eran completamente perfectas. Eleanor es una mujer de carácter fuerte y, siendo sincero, yo no siempre cedía a sus deseos solo por mantener la paz. Por lo general, estaba feliz con la mayoría de las cosas en nuestro matrimonio, pero ahora me parecía que había estado viviendo una mentira, o al menos ella lo había estado. Estaba claro que Eleanor me había dejado, pero no lograba entender por qué. Siempre me decía cuánto me amaba. Habíamos hablado muchas veces sobre el hecho de que ninguno de los dos creía que nos habríamos casado si no hubiera quedado embarazada, pero ambos coincidimos en que, a pesar de todo, había sido lo mejor que nos había pasado y que nos habíamos enamorado profundamente desde entonces. Ahora parecía que algo había cambiado, que tal vez había tenido dudas. Mi mente se nubló por la ira. De repente me levanté de un salto y empecé a caminar de un lado a otro por la habitación. Salí al jardín trasero a encender mi pipa. A Eleanor no le gustaba el olor de mi tabaco, así que siempre salía a fumar fuera.
Estuve allí 10 minutos antes de darme cuenta de que ya no tenía que preocuparme de que ella viniera a quejarse, porque parecía que no iba a regresar. Aún así, terminé la pipa. Al regresar por la puerta trasera, me di cuenta de que había una carta sobre la mesa de la cocina. Me quedé mirándola por un momento. Decía David en el sobre. Sin duda, era de Eleanor, y por la forma en que lo escribió, estaba claro que estaba molesta conmigo. Solo cuando estaba enfadada me llamaba David. Me senté a la mesa, tomé el sobre y lo giré entre mis manos. No estaba seguro de querer abrirlo, pero lo hice lentamente, y luego desplegué la carta. Eres un bastardo, un mentiroso, un infiel, un egoísta. Me voy de ti. Pensé que me amabas, pero ahora sé que es todo mentira. Has estado engañándome con esa chica, y puedo probarlo. Voy a ver a un abogado el lunes. Te voy a divorciar y me voy a quedar con todo lo que pueda. Te voy a enseñar a no jugar conmigo. ¿Acaso no pensaste en las niñas mientras te divertías con esa tonta? No puede ser mucho mayor que las gemelas. Te voy a sacar todo lo que pueda, maldito. Así que busca otro sitio donde vivir, porque no vas a poder quedarte en la casa cuando termine contigo. Y si alguna vez veo a esa puta, dile que le sacaré los ojos. Eleanor. Me quedé mirando la carta por un largo rato. Interesante, murmuré en voz baja. Me preguntaba quién era esa chica de la que hablaba. ¿A qué se refería con tonta? Algo no encajaba. ¿Acaso me estaba acusando de algo que no había hecho? No entendía nada de lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de una traición de su parte, sino de algo mucho más profundo. Ahora, la única pregunta que quedaba era, ¿por qué? El ron que tomé me empezó a calmar los nervios, pero la confusión no desaparecía. ¿Cómo podía Eleanor pensar que la había engañado? Me senté en el sillón reclinable, mirando la carta una y otra vez, esperando que las palabras cobraran algún sentido. Pero todo lo que conseguí fue un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho mal? Habíamos hablado de muchas cosas en los últimos meses. Habíamos discutido sobre todo, incluso sobre lo que había sido nuestra relación en los primeros años de matrimonio. Pero nunca había sospechado que ella guardara tantos rencores. Eleanor había sido siempre una mujer fuerte, decidida, a veces demasiado decidida. Si había algo que me había mantenido atrapado en nuestra vida juntos, era su capacidad para liderar, para hacerme sentir que, aunque a veces no estábamos de acuerdo, podíamos sobrellevarlo. Pero ahora, al leer esas palabras llenas de ira, me preguntaba si alguna vez la conocí realmente. ¿Era posible que Eleanor hubiera estado guardando tanto odio en su corazón y nunca lo hubiera mostrado? Miré el reloj. Ya eran las 4 de la mañana. Necesitaba dormir, pero la intriga me mantenía despierto. Sentía que la pesadilla apenas comenzaba. Me levanté y fui a la cocina a buscar algo más fuerte que el ron. La sensación de vacío era abrumadora, como si todo lo que había conocido se desmoronara. No tenía sentido. No podía ser cierto. ¿Eleanor no podía estar tan segura de algo que no era real? ¿O sí? ¿Acaso había algo que yo no sabía? Algo en mi interior comenzó a decirme que la carta no solo era una reacción impulsiva, sino que algo mucho más grande estaba en juego. Algo que ni yo ni ella entendíamos completamente. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Miré la pantalla y vi que era el número de un abogado. Pensé en ignorarlo, pero decidí contestar. David Blackwood, dije, mi voz aún ronca. Señor Blackwood, soy María Grant, la abogada con la que su esposa ha estado en contacto, respondió una voz femenina al otro lado de la línea. Necesitamos hablar sobre el asunto de su divorcio. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Eleanor había hablado con un abogado y había comenzado los trámites sin ni siquiera hablar conmigo. Apreté los dientes, incapaz de responder por un momento. Estoy dispuesto a hablar, pero primero, ¿puedo preguntar por qué ella no me ha dicho nada de esto?
Pregunté finalmente, mi tono tenso. María hizo una breve pausa antes de responder. No estoy segura de las circunstancias, pero según lo que nos ha contado su esposa, ella ya no cree que haya esperanza en su matrimonio. Ella afirma que usted la ha engañado. El estómago me dio un vuelco. Ella realmente creía que yo la había engañado. Una parte de mí quería defenderme, gritar que eso no era cierto, pero otra parte me decía que debía mantener la calma, no reaccionar impulsivamente. Entiendo, respondí, tratando de sonar lo más neutral posible. Necesito hablar con ella. Creo que todo esto ha sido un malentendido. María pareció dudar por un momento. A veces los malentendidos son más profundos de lo que parecen. Si realmente quiere salvar su matrimonio, le sugiero que intente llegar a un acuerdo directamente con ella antes de que las cosas se compliquen aún más. La conversación continuó durante unos minutos más, pero mi mente estaba en otro lugar. La verdad me golpeaba como un martillo. Eleanor pensaba que yo la había traicionado, y no importaba cuántas veces le dijera que no lo había hecho. Sus pensamientos ya estaban envenenados. Tenía que encontrar una forma de convencerla de que todo esto era una mentira, pero el tiempo parecía estar en mi contra. Al terminar la llamada, me senté de nuevo en el sillón. Mi mente comenzaba a trabajar a toda velocidad, pero había algo que no dejaba de rondar en mi cabeza. Rose. ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? ¿Era posible que Rose, la amiga de Eleanor, estuviera detrás de esta situación? Recuerdo que había algo extraño en la relación entre ellas dos. Siempre había sido una especie de complicidad entre ellas. Pero, ¿hasta qué punto había llegado esa complicidad? Rose siempre había tenido un carácter algo destructivo. Le gustaba meterse en los asuntos de los demás, especialmente cuando se trataba de Eleanor. Quizás estaba jugando con nosotras, manipulando la situación hacia su favor. El pensamiento me revolvía el estómago. Decidí que al día siguiente iba a confrontarla. Necesitaba saber la verdad. Si Rose estaba detrás de todo esto, no iba a quedarme de brazos cruzados. Pero también me di cuenta de algo importante. Eleanor debía ser parte de esta mentira. Si estaba tan dispuesta a creer que yo la había traicionado, entonces seguramente ella misma había ocultado algo. ¿O acaso estaba defendiendo algo que había hecho en el pasado? No lo sabía, pero estaba decidido a descubrirlo. Finalmente, a las 5 de la mañana, me metí en la cama, aunque sabía que no podría dormir. Mis pensamientos giraban alrededor de la misma pregunta. ¿Qué había sucedido realmente entre Eleanor y yo? ¿Era posible que todo lo que habíamos vivido juntos fuera una farsa? No quería creerlo, pero algo me decía que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Desperté mucho antes de lo que quería, con una sensación de pesadez en el pecho. Mi mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había llegado todo a esto? Eleanor había dejado claro, con cada palabra de la carta, que me veía como un traidor, y lo peor era que yo no sabía por qué. El vacío de no tener respuestas me estaba matando por dentro. Decidí que debía actuar. No podía quedarme sentado esperando a que las cosas se resolvieran solas. Hoy era el día en que iba a buscar la verdad, cueste lo que cueste. Si Eleanor creía que había algo entre Rose y yo, necesitaba confrontarla y desmentir esas mentiras de una vez por todas. Pero más importante aún, tenía que saber si Eleanor tenía algo que ocultar. Comencé el día con una llamada a los padres de Eleanor. Quería saber si ellos sabían algo sobre su paradero, si ella les había dicho algo o si estaba con ellos. Pero la respuesta fue la misma que la de todas las otras llamadas que había hecho. No sabían nada, no habían tenido noticias de ella. Eso me hizo sentir aún más perdido. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me decía nada? ¿Por qué no confiaba en mí? Decidí buscar en casa. Tenía que encontrar algo que me diera una pista, algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Empecé por su oficina en casa, el lugar donde siempre guardaba sus papeles,
sus libros, su correspondencia. Rebusqué entre papeles y documentos, pero no encontré nada fuera de lo común. Había una carpeta con algunas facturas, cuentas de su abogado, y de repente, algo que me llamó la atención. Una carta sin abrir, con el mismo nombre de abogado que mencionó María. Me la llevé, abriéndola con manos temblorosas. Dentro había un par de documentos que claramente eran una solicitud de separación legal. No era una sorpresa. Eleanor había estado buscando maneras de seguir adelante con el divorcio, pero lo que me sorprendió fue lo que encontré en la parte posterior de una de las hojas. Una lista de contactos, entre ellos un número que no reconocía. Decidí llamarlo, aunque no sabía qué esperarme. La voz al otro lado de la línea respondió con un tono profesional. «Hola, ¿con quién hablo?» «Hola, soy David Blackwood. Estoy buscando a Eleanor, mi esposa. Ella ha estado en contacto con su oficina. ¿Puede decirme algo sobre ello?» Hubo una pausa. Luego la voz, que ahora sonaba más cautelosa, respondió. «Lo siento, pero no puedo ofrecer detalles sobre los clientes. Sin embargo, si usted está buscando información, le sugeriría que se comunique directamente con ella o con su abogada, María Grant». El golpe fue directo. Eleanor había buscado ayuda legal en secreto. Esto me hizo preguntarme qué más me estaba ocultando y, sobre todo, por qué había decidido actuar sin siquiera consultarme. Una sensación de traición se apoderó de mí, pero la ira no fue lo único que sentí. También sentí miedo. Miedo a que este fuera solo el principio de algo mucho más grande, algo que no podría detener. Pasé el resto de la mañana revisando las cosas que había dejado en su oficina, pero no encontré nada que me diera más respuestas. Fue entonces cuando recordé algo crucial: el encuentro con Rose. Tenía que saber qué había visto, qué sabía ella sobre todo esto. Si estaba involucrada de alguna manera, no podía dejarla escapar. Rose había sido amiga de Eleanor durante años, pero también tenía un historial de ser una influencia algo destructiva. Había una historia de intriga, envidia y juegos mentales entre ellas. Si alguien sabía algo, era ella. Decidí llamarla. Sabía que no sería fácil, pero tenía que intentarlo. Llamé a su número y tras varios segundos de espera, escuché su voz. «¿David?», dijo con tono frío, como si supiera lo que estaba por venir. «Necesito hablar contigo, Rose. Es importante», respondí, intentando sonar tranquilo, aunque mi rabia apenas contenía el nudo en mi garganta. Hubo un largo silencio antes de que ella hablara de nuevo. «¿Sobre qué, exactamente?» «No me gustan las confrontaciones, David». «Sobre Eleanor. Sé que has estado en contacto con ella, y necesito saber la verdad. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Qué sabes?» Mi voz ya no podía ocultar la tensión. Rose suspiró. «No sé qué quieres que te diga. Yo solo le he dado algunos consejos. Pero claro, tú ya sabes cómo es Eleanor, ¿no? Siempre complicando las cosas, siempre pensando lo peor de todos». «No, no lo sé». Mi tono era más fuerte ahora. ¿Por qué pensaba lo peor de mí? ¿Qué diablos hiciste para que ella pensara que yo le estaba engañando? Por un momento, la línea estuvo en silencio. Rose no respondió de inmediato. Me estaba jugando algo, y yo podía olerlo. Finalmente, habló con una voz que ahora sonaba menos confiada. «David, la situación entre tú y Eleanor es más compleja de lo que imaginas, pero yo no tengo nada que ver con lo que ella cree. Si quieres respuestas, tendrás que ir directamente a la fuente». De nuevo, no me dio nada concreto, solo palabras vacías. Algo estaba muy mal, y sentí que Rose estaba encubriendo algo. Quizás todo lo que había estado pasando entre Eleanor y ella no era solo una amistad. Tal vez había más, algo que Eleanor no me había contado. Y ese algo, ese secreto, probablemente estaba en el fondo de todo este caos. Cuando colgué, me sentí más confundido que nunca. ¿Qué estaba pasando con Eleanor? ¿Por qué no podía enfrentarme a ella de una vez por todas? ¿Y qué diablos hacía Rose metida en todo esto?
La necesidad de respuestas se volvió más urgente. Ya no podía esperar más. Ahora tenía que hablar con Eleanor. Tenía que confrontarla. Necesitaba saber la verdad, y solo ella podía dármela. Había pasado toda la mañana buscando respuestas, pero la confusión solo aumentaba. No podía seguir así. Necesitaba enfrentar a Eleanor cara a cara y obligarla a hablar. No me importaba lo que hubiera ocurrido, si había mentido, si había escondido algo. Todo lo que sabía es que necesitaba una explicación. ¿Por qué me había dejado sin decir palabra alguna? ¿Por qué había tomado la decisión de actuar sin darme oportunidad de defenderme? A las 2 de la tarde, recibí un mensaje de texto. Era de Eleanor. La cita decía solo 2 palabras. Hablemos ahora. Mi corazón dio un vuelco. Había estado esperando este momento, pero cuando finalmente llegó, sentí que la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Qué me diría? ¿Sería tan fácil como esperar que ella admitiera sus errores? ¿O la situación sería aún más complicada? La dirección era un pequeño café en el centro, un lugar discreto donde siempre solíamos encontrarnos cuando teníamos que hablar de algo serio. Lo recordaba bien, pero esta vez no era un lugar que evocaba nostalgia o buenos recuerdos. Esta vez era el escenario de una confrontación que podría cambiarlo todo. Al llegar al café, busqué a Eleanor con la mirada. La vi en una mesa en el rincón, sentada de espaldas a la ventana, mirando el suelo. Estaba sola, como esperaba. Mi respiración se aceleró, y con una mezcla de nerviosismo e ira, me acerqué a la mesa. Ella levantó la vista cuando me vio, pero no mostró sorpresa. Solo una mirada fría que me heló la sangre. «David», dijo, su voz era casi inquebrantable. «Siéntate». Me senté frente a ella, sin saber por dónde empezar. Por fin, Eleanor rompió el silencio. «Sé lo que estás pensando, y quiero que me escuches antes de que digas nada». Su tono estaba cargado de resentimiento. «No fue fácil tomar esta decisión, David. Yo también he sufrido, créeme. Pero esto es lo mejor para los dos. Lo mejor para los dos», repetí con sarcasmo, incapaz de ocultar mi frustración. «¿Eso crees? ¿Dejarme sin explicación? ¿Mejor para los dos? No entiendo, Eleanor. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me acusaste de algo que no hice? ¿Por qué no me diste la oportunidad de hablar antes de tomar una decisión tan drástica?» Eleanor desvió la mirada, como si las palabras la hubieran golpeado en el pecho. Me estaba costando ver la mujer que había amado tanto. ¿Era esta la misma persona que me decía que me amaba todos los días? ¿La misma que me había hablado de nuestros sueños, de nuestra vida juntos? «Yo», comenzó a decir, pero luego se detuvo, como si las palabras se quedaran atrapadas en su garganta. «Yo también te amaba, David. Siempre lo hice. Pero, ¿qué esperabas? Después de todo lo que ocurrió, ¿cómo pude seguir viviendo con alguien que no me dio ni un atisbo de confianza? ¿Cómo pudiste ser tan ciego?» Mis ojos se clavaron en ella, incapaz de entender lo que decía. «¿Ciego? ¿Ciego?», repetí, casi gritando. «¿Eres tú quien no me dio confianza? Eleanor, te he sido fiel. Nunca te fallé, y ahora estás aquí, acusándome de traicionarte, de engañarte. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que viste para creer en esas mentiras?» Eleanor me miró fijamente, como si me estuviera evaluando. Durante unos segundos hubo un silencio incómodo. No era el tipo de silencio cómodo que podíamos compartir antes, cuando nos entendíamos sin palabras, sino uno tenso, cargado de secretos y resentimientos no resueltos. «Rose», dijo finalmente en voz baja. «Ella me dijo lo que vio. La vi en el club, David. ¿Cómo podía no creerle? Me dijo que te había visto con otra mujer. No sé qué pensar. Yo solo quería creer que era mentira, pero me metí en mi cabeza que tú me habías fallado. Y eso me destrozó. Me destrozó». Mis ojos se abrieron con sorpresa. «Rose, ¿ella? ¿Era ella quien había alimentado todo esto? Pero, ¿por qué?
Rose, la amiga de Elinor, siempre había sido algo problemática. Había tenido su propia historia de infidelidades, de intriga, y ahora parecía que había jugado un papel clave en todo este caos. «¿Rose?», pregunté incrédulo. «¿Creíste todo lo que ella te dijo? Esa mujer ha mentido más veces que puedo contar. ¿Por qué nunca me preguntaste a mí primero?». Elinor bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada furiosa. Apreté los puños, pero intenté calmarme. Si iba a recuperar algo de mi vida, tenía que mantener la calma. No podía seguir perdiendo el control. «¿Y por qué no me pediste explicaciones, Elinor? ¿Por qué no me diste la oportunidad de defenderme antes de tomar una decisión tan drástica?», le dije, con la voz más suave, aunque la ira seguía vibrando en mi interior. Finalmente, Elinor levantó la mirada. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento, pero también de vergüenza. Podía ver que las palabras que había dicho no eran fáciles para ella, pero las mentiras de Rose ya habían plantado una semilla de duda en su corazón, y ahora las consecuencias estaban ahí, frente a nosotros. «Lo siento, David», dijo, casi con lágrimas en los ojos. Me dejé llevar por mi miedo. No sabía qué hacer, y al final me encerré en mi propia cabeza, tomando decisiones sin pensar en lo que realmente quería. Pero, ¿puedo confiar en ti otra vez? No sé si puedo. En ese momento, todo lo que había conocido, todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio, parecía desmoronarse. Y me di cuenta de que no solo Elinor tenía que encontrar una forma de perdonarme. Yo también tenía que decidir si podía perdonarla a ella. Había mucho más en juego aquí que un simple malentendido. La confianza, la base de todo, ya no era lo que había sido. «No lo sé, Elinor», respondí, mirando hacia la ventana. «No lo sé». El aire estaba cargado de tensión, y por primera vez en años, la conversación entre Elinor y yo parecía estar construida sobre ruinas. A pesar de su mirada de arrepentimiento, algo en mi interior me decía que lo que estábamos viviendo era más que un malentendido. Elinor había cometido el peor error posible al no confiar en mí, y yo también había fallado al no poder ver lo que ella me estaba ocultando. El silencio se alargó entre nosotros, y mientras observaba cómo Elinor luchaba con sus propios sentimientos, me invadió una sensación de vacío. Todo lo que habíamos sido se desvanecía lentamente. ¿Realmente podíamos volver atrás? ¿Podríamos sanar algo que ya estaba tan roto? «¿Por qué no me dijiste la verdad, Elinor?», pregunté, la voz apenas saliendo de mis labios. El dolor era evidente en mis palabras, pero también la necesidad de entender, de desentrañar el enredo de mentiras que parecía envolvernos. Elinor no me miró de inmediato. Había algo en su rostro que ya no reconocía, algo perdido. Finalmente, suspiró y se dejó caer hacia atrás en la silla, sin energía. «Porque no quería perderte», respondió, la voz quebrada. «Pero me asusté. Te vi tan distante, y cuando Rose me dijo lo que vio, creí que lo mejor era dejarte antes de que lo hicieras tú». Mis manos apretaron la mesa. Rose. ¿Cómo podía ella tener tanto poder sobre nuestra vida? Era evidente que todo lo que había sucedido en los últimos días tenía mucho que ver con su intervención. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba ella con destruir lo que nosotros teníamos? «¿Rose?», repitió Elinor, sin entender la implicación de mi pregunta. «No, no es solo Rose. Fui yo también. Fui yo quien permitió que las dudas crecieran en mí. Me dejé llevar por mis inseguridades, por el miedo a perderlo todo. Y ahora estoy aquí, arruinándolo todo». Un golpe de rabia recorrió mi cuerpo. Si había algo que nunca había soportado, era la traición disfrazada de preocupación, el uso de excusas para justificar lo injustificable. Y en todo este tiempo, Elinor había tomado decisiones que ya no podía deshacer, decisiones que nos habían llevado hasta aquí, a este punto sin retorno. «¿Y qué hay de ti, David?»,
preguntó Eleanor de repente, cambiando el tono. Fue un golpe directo, un cambio de juego. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué? Respondí, no entendiendo a qué se refería. Siempre te has mostrado tan perfecto, tan seguro. ¿Y ahora qué? ¿Te crees que yo no vi lo que había entre tú y Rose? Sus ojos brillaron con rabia contenida. Lo vi, David, lo vi todo. Mi rostro se descompuso. Cada palabra era como una puñalada. ¿Cómo podía estar diciéndome eso ahora? ¿Qué pruebas tenía ella para acusarme de algo que nunca ocurrió? ¿De qué hablas? Mi voz temblaba, pero la ira se desbordaba. Nunca hubo nada entre Rose y yo. Tú y yo estábamos bien. Y tú te fuiste porque decidiste creer en las mentiras de Rose. Eleanor se levantó de golpe, su rostro rojo de frustración. Empezaba a darme cuenta de que lo que ella decía no tenía sentido. Todo este tiempo estaba luchando contra fantasmas, fantasmas que solo existían en su mente. No solo fue Rose, murmuró. Fue todo lo que no dijimos, todo lo que guardamos, la distancia, el silencio. Yo sentía que te perdía, que te ibas y no sabía cómo detenerlo. Y sí, cuando vi a Rose tan cerca de ti, me di cuenta de lo que había estado ocurriendo. Quizás no de manera física, pero emocionalmente, lo sabía. Cada palabra que salía de su boca me destrozaba un poco más. ¿Era posible que ella hubiera estado viendo algo que no existía? ¿Qué tan frágil era nuestra relación si se desmoronaba por unas malas decisiones y un par de suposiciones? ¿Y qué vas a hacer con todo esto?, pregunté, ya sin aliento. La verdad estaba allí, frente a mí, y lo que más me asustaba era darme cuenta de que tal vez Eleanor ya había tomado su decisión, ya había elegido. Un profundo silencio llenó el espacio entre nosotros. Finalmente, Eleanor bajó la cabeza. No lo sé, admitió con tristeza. Quiero creer que puedo volver a confiar en ti. Quiero creer que todo esto es un malentendido, pero no sé si puedo. Estoy tan confundida. Y Rose, ella siempre estuvo ahí, David. Siempre estuvo. El dolor de sus palabras me atravesó el corazón. ¿Podía perdonarla por todas las mentiras que había creído? ¿Podía perdonarme por no haber visto lo que estaba sucediendo? ¿Podíamos superar lo que había ocurrido entre nosotros? La respuesta no era fácil. No había forma de saber si el futuro que habíamos construido juntos aún podía ser reparado. Y mientras ella me miraba con una mezcla de arrepentimiento y desesperación, me di cuenta de que, al igual que yo, ella también estaba perdida en este laberinto de traiciones y dudas. Me levanté de la silla, incapaz de seguir sentado. Necesitaba espacio, necesitaba aire. Eleanor, no sé si pueda confiar en ti otra vez. No sé si pueda perdonarte. Y no sé si pueda seguir viviendo con alguien que me ha mentido tanto. Pero necesito tiempo. Mi voz temblaba mientras hablaba, pero no podía evitarlo. Todo esto es demasiado. Eleanor intentó acercarse, pero me alejé. Sabía que ya no había vuelta atrás. La brecha entre nosotros era tan grande como la distancia que nos había separado durante estos últimos días. Y aunque el amor todavía existía, no podía evitar sentir que algo dentro de mí se había quebrado. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con voz rota. Nada, respondí. La palabra me costó más de lo que pensaba. No era la respuesta que ella esperaba, ni la que yo quería dar. Pero era lo único que tenía. Los días siguientes fueron como una pesadilla repetitiva. Eleanor y yo nos manteníamos a distancia, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, sin saber qué hacer con el caos que habíamos creado entre nosotros. Las conversaciones que solían fluir con facilidad entre nosotros se habían convertido en algo frío y distante. No podía escapar de la sensación de que todo lo que creíamos que sabíamos el uno del otro era una farsa. La confianza que habíamos construido durante años se había desvanecido, reemplazada por una desconcertante incertidumbre. Eleanor seguía en la casa, pero apenas cruzábamos palabras.
Yo estaba absorto en mis propios pensamientos, revisando cada conversación, cada gesto, buscando señales de lo que realmente estaba pasando. Y mientras tanto, la idea de Rose seguía rondando en mi mente. Algo no encajaba, y sabía que si quería encontrar alguna verdad en todo esto, tenía que confrontarla de una vez por todas. Llamé a Rose en varias ocasiones, pero siempre me dejaba con un no sé nada o con evasivas que me dejaban aún más frustrado. Sabía que estaba ocultando algo, y al final decidí que iba a ir directamente a su casa. Ya no podía esperar más, necesitaba una respuesta. El sol se estaba poniendo cuando llegué a la puerta de su apartamento. Rose nunca fue alguien que me intimidara, pero algo en mi interior me decía que estaba a punto de adentrarme en territorio peligroso. Ella me abrió la puerta con una sonrisa falsa que no se ajustaba a su actitud habitual. Algo en su mirada me decía que me estaba preparando para un juego peligroso. «David, qué sorpresa», dijo, su tono de voz suave, pero con una pizca de desdén, como si supiera exactamente por qué estaba allí. «No quiero juegos, Rose», respondí sin rodeos. «Necesito saber la verdad. ¿Qué le dijiste a Eleanor sobre mí? ¿Por qué hiciste todo esto?» Ella me miró fijamente, y por un momento pensé que simplemente iba a ignorarme. Pero no lo hizo. Respiró hondo, y sus ojos cambiaron. Ya no eran los de una amiga preocupada, sino los de alguien que sabía que las cosas no iban a terminar bien para ninguno de nosotros. «Eleanor es mi amiga, David. Siempre lo ha sido», comenzó, evitando mi mirada. «Y yo solo quise ayudarla a entender lo que estaba pasando. Si ella creía que tú le estabas siendo infiel, tenía derecho a saberlo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba diciendo? No podía creer que estuviera justificando sus acciones con esas palabras. Ella estaba jugando un juego peligroso con mi vida y con la vida de Eleanor. «Eso no es lo que ella pensaba, Rose», exclamé. «Todo lo que hiciste fue inventar mentiras y alimentarlas hasta que ella te creyó. No me importa lo que digas, tú sabías lo que estabas haciendo». Rose finalmente dejó de evitar mi mirada. Se acercó lentamente a mí, con una expresión que mezclaba desafío y un toque de arrepentimiento. «Sabes que no puedo mentir, David», dijo suavemente. «Pero también sé que Eleanor necesitaba algo para aferrarse, algo que le diera una respuesta a todo lo que le estaba ocurriendo. Y en medio de todo esto, ella pensó que lo mejor era alejarse de ti. Pensó que lo mejor era separarse, porque creía que ya no confiaba en ti». Las palabras de Rose me golpearon como un martillo. ¿Confiaba en mí? ¿Cómo se atrevía a decir eso? El enojo empezó a burbujear dentro de mí y estaba a punto de explotar, pero algo me detuvo. Algo en su rostro mostraba la verdad detrás de sus palabras. Estaba jugando un juego, pero también tenía sus propios demonios. «¿Y qué ganaste tú con todo esto, Rose? ¿Qué esperabas lograr?», pregunté, tratando de controlar la rabia en mi voz. Ella vaciló un momento, como si pensara en cómo responder. Finalmente, habló con una voz baja, casi triste. «Yo solo quería que Eleanor fuera feliz, y pensé que tal vez, si te alejabas un poco de ella, tal vez encontrarías algo que te hiciera dar cuenta de lo que realmente querías». Estaba a punto de responder cuando ella me interrumpió. «Sé que no es justo, David, y sé que todo esto fue un error, pero no puedo evitarlo. A veces, las cosas simplemente se complican, y uno hace cosas que no entiende hasta que ya es demasiado tarde». Por un momento, la ira se desvaneció, y lo que quedaba en su lugar era una sensación de tristeza. ¿Realmente pensaba que estaba ayudando a Eleanor? ¿O simplemente estaba actuando de acuerdo con sus propios miedos y deseos? En cualquier caso, las consecuencias de sus acciones ya estaban claras. La mentira que había sembrado en la mente de Eleanor había puesto todo en riesgo. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Rose había cometido su error,
y Eleanor ya estaba atrapada en él. La verdad que había estado buscando no era tan clara como pensaba, y la mentira que había destapado estaba mucho más enredada de lo que me imaginaba. Antes de irme, miré a Rose una última vez. No sé qué pensar de ti, Rose, pero no puedo seguir jugando este juego. Ya me has metido en suficiente caos. No quiero verte más. Ella se quedó en silencio mientras me daba la vuelta para irme. Sabía que las palabras no iban a solucionar nada, que ya era tarde para todo. Las piezas del rompecabezas seguían dispersas, pero por lo menos había dado un paso más hacia entender qué había ocurrido. No todo estaba resuelto, pero la verdad estaba más cerca. La noche que siguió a mi encuentro con Rose fue una de esas que parecían interminables. En mi mente, las piezas del rompecabezas finalmente empezaban a encajar, pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que la verdad era mucho más complicada de lo que había imaginado. Eleanor y yo estábamos atrapados en una maraña de mentiras, dudas y resentimientos, y aunque había comenzado a ver la luz, aún quedaba mucho por descubrir. Al día siguiente, decidí que debía enfrentar a Eleanor una vez más. Sabía que la conversación no iba a ser fácil, pero si quería resolver las cosas, no podía seguir viviendo en la sombra de las suposiciones y los secretos. Había llegado el momento de saber toda la verdad, aunque eso significara enfrentarme a cosas que no quería escuchar. Cuando llegué a casa, la encontré sentada en la sala de estar, mirando la televisión, como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos no podían ocultar la inquietud que la consumía. No era difícil ver que la tensión entre nosotros era palpable. Ella sabía que algo estaba por estallar. Me acerqué a ella y antes de que pudiera decir algo, la interrumpí. «Eleanor, tenemos que hablar». Mi voz era firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Ya no puedo seguir ignorando lo que está pasando. Necesito saber la verdad, y esta vez no quiero más mentiras. No puedo seguir con esto. Eleanor me miró, y por un momento su expresión se suavizó. Sabía que yo estaba tratando de encontrar un camino, pero también sabía que el dolor y la confusión habían echado raíces en nuestro matrimonio. «David, no sé si puedo», susurró, y su voz tembló ligeramente. «No sé si podré explicarte todo lo que ha pasado». Me senté frente a ella, decidido a no permitirle huir de la conversación. «La verdad, Eleanor. Solo quiero la verdad. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué creíste todo lo que te dijo Rose?» Ella suspiró profundamente, y por un instante no dijo nada. Estaba luchando con sus propios sentimientos, y yo podía verlo. La angustia estaba escrita en su rostro. «David», comenzó, y esta vez su voz era más baja, como si intentara buscar las palabras correctas. Cuando Rose me habló de lo que vio, no supe qué pensar. Vi las pruebas en mis propios ojos, y mi mente se nubló. Sentí que algo estaba cambiando entre nosotros, pero no podía aceptar la idea de que realmente me habías fallado. El miedo me dominó, y cuando vi cómo reaccionaste, cómo te mantenías distante, pensé que era demasiado tarde para salvarnos. «Pero no era verdad, Eleanor. ¡No era verdad!», exclamé con frustración. Mi paciencia estaba al límite. «Todo lo que creíste fue una mentira, y tú decidiste abandonarme sin escucharme. ¿Por qué no me pediste explicaciones antes? ¿Por qué no me diste una oportunidad?» Eleanor cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Mi corazón se rompió al verla así. Sabía que no solo había perdido mi confianza, sino que ella también había perdido la suya propia. «Lo sé, David», dijo, con la voz quebrada. «Lo sé. No te pido perdón, porque no sé si lo merezco. Pero, ¿cómo pude dudar de ti? ¿Cómo pude pensar que alguien como Rose tenía la verdad?» Las palabras de Eleanor me golpearon de una forma que no esperaba. El arrepentimiento en su voz era real, pero al mismo tiempo sentí que la herida ya estaba demasiado profunda. ¿Podíamos superar esto? ¿Podíamos reconstruir lo que se había perdido?
Le tomé las manos y por un momento el dolor parecía desvanecerse. Nos miramos en silencio, los dos conscientes de lo que estábamos arriesgando. «Eleanor, quiero que sepas que nunca te fallé», dije, con firmeza. «Pero ahora tengo que saber algo más. Si realmente crees que hay una posibilidad de seguir adelante, tienes que ser honesta conmigo. Tienes que decirme si también tienes algo que ocultar, porque no podemos seguir con esto si no somos completamente honestos el uno con el otro». Ella me miró, y por unos largos segundos hubo una quietud absoluta en la habitación. El aire estaba pesado, cargado de la tensión de una pregunta que no quería ser respondida. Finalmente, Eleanor rompió el silencio. «David», dijo, su voz apenas audible, «no te estoy ocultando nada, excepto a mí misma. La verdad es que he tenido miedo todo este tiempo, miedo de perderte, miedo de que, si no te dejaba ir primero, tú lo harías, y me dejé llevar por mis inseguridades, mis miedos». Suspiró profundamente, y cuando Rose comenzó a hablar, se alimentaron de todo eso. Mis ojos se suavizaron al escuchar sus palabras. Finalmente, había algo genuino en lo que decía, pero también sentía que algo se había roto entre nosotros, algo que tal vez nunca podría repararse. No solo las mentiras, sino la falta de confianza que se había instalado. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, buscando una explicación. «Porque no sabía cómo hacerlo», respondió. «Y porque, aunque te amaba, tenía miedo de que ya no fuera suficiente». Me sentí abrumado por sus palabras, pero también entendí algo muy importante en ese momento. La traición no era solo una cuestión de infidelidad física, sino emocional, y en nuestra relación habíamos sido infieles el uno al otro sin darnos cuenta. Habíamos permitido que los miedos y las dudas nos separaran, cuando en realidad lo que más necesitábamos era comunicarnos. «Eleanor, no podemos seguir viviendo en el pasado», dije, con una voz que temblaba ligeramente. «Pero también tenemos que decidir si podemos empezar de nuevo, con todo lo que eso implica. No sé si seremos capaces de reconstruir nuestra confianza, pero si no lo intentamos, esto terminará aquí». Ella me miró, y en sus ojos pude ver una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero también sabía que esta conversación, aunque difícil, era el primer paso hacia lo que realmente queríamos. Tal vez había algo que todavía podíamos salvar, aunque todo pareciera perdido. «Lo intentaremos, David, lo intentaremos». No sabía si esas palabras serían suficientes para sanarnos, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una posibilidad. Quizás el camino por delante fuera largo y doloroso, pero ahora, al menos, podíamos recorrerlo juntos. El tiempo que siguió después de nuestra conversación fue incierto. Los días se alargaban, las palabras seguían siendo escasas, pero en algún lugar profundo de mi ser sentía que algo había cambiado. Las conversaciones que habíamos tenido, las miradas, las pequeñas discusiones, todo lo que antes parecía trivial, ahora tenía un peso diferente. Al principio, nos costaba mirar hacia adelante sin arrastrar el dolor del pasado, pero poco a poco comenzamos a trabajar en lo que quedaba de nosotros. Eleanor y yo tomamos la decisión de no seguir adelante con el divorcio. Era lo más difícil que habíamos hecho en mucho tiempo, pero también sabíamos que no podíamos seguir viviendo con el resentimiento que habíamos permitido que creciera entre nosotros. No se trataba solo de perdonarnos mutuamente, sino de comprender que ambos habíamos cometido errores y que necesitábamos reconstruir nuestra relación desde cero. Aunque el camino no fue fácil, hubo algo liberador en aceptarnos el uno al otro con nuestras imperfecciones. De alguna manera, la verdad había comenzado a sanar las heridas. Eleanor dejó de verse a sí misma como la víctima de mi supuesto desliz, y yo dejé de sentirme como el hombre traicionado y abandonado. En su lugar,
Nos miramos como dos personas rotas que decidieron intentar repararse mutuamente. Sin embargo, lo que no podíamos evitar era la sombra de Rose. Aunque nunca más la volvimos a ver, su presencia seguía marcando nuestras vidas. La manera en que su manipulación había dado forma a nuestras decisiones, la forma en que había alimentado nuestras inseguridades, todo eso seguía flotando en el aire entre nosotros. A pesar de que la relación con Eleanor parecía sanar, las cicatrices dejadas por Rose no desaparecían tan fácilmente. Finalmente, después de semanas de intentar reconstruir lo que habíamos perdido, entendí que la respuesta no residía en regresar al pasado ni en seguir buscando culpables. La única forma de seguir adelante era entender que, en algún punto, ambos habíamos dejado que otras personas influyeran en nuestras decisiones y nos apartaran de lo que realmente importaba. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el parque, Eleanor me tomó la mano y se detuvo frente a un banco. La miré, y algo en su mirada me hizo comprender que algo estaba cambiando. Habíamos estado trabajando en nuestra relación, pero era evidente que el futuro de ambos ya no podía ser el mismo que antes. David, dijo, con una suavidad que me sorprendió. Sé que hemos pasado por mucho, y sé que hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Pero quiero que sepas que te amo, y aunque esto no será fácil, creo que es hora de dejar ir lo que nos ha estado atormentando. Sentí un nudo en la garganta. Me di cuenta de que, aunque nuestras cicatrices seguirían ahí, no teníamos que arrastrarlas toda la vida. Quizás el perdón no llegaría de inmediato, pero al menos sabíamos que podíamos empezar a sanar. Lo sé, Eleanor, y también te amo. No sé qué nos depara el futuro, pero si estamos juntos, creo que podemos enfrentar cualquier cosa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino una paz compartida. Sabíamos que el camino hacia la reconciliación sería largo, que las heridas no se curarían de inmediato, pero había algo que no podíamos negar. Había una oportunidad para empezar de nuevo. Caminamos en silencio durante un rato, disfrutando de la compañía del otro. Sabíamos que ya nada sería igual, pero tal vez, solo tal vez, ese era el comienzo del fin de nuestro sufrimiento. Al menos, ya no teníamos que enfrentar el dolor en solitario. Y aunque la verdad de lo que había ocurrido nunca podría desvanecerse por completo, ahora nos tocaba escribir nuestra propia historia. Y lo haríamos, juntos.